Yo soy periodista de profesión, me tocó migrar a España, pues que planificamos el ser padres, tener familia. Yo sabía que evidentemente mi tema laboral, profesional tenía que cambiar. Estaba decidida a dedicarle mucho tiempo a la crianza de mis hijos. Decidí hacer una formación que me permitiera trabajar desde casa. La maternidad te toma muchísimo tiempo, pero también tener ese espacio, sentirte una persona productiva, que estás haciendo algo por el bien de otros también, todo va sumando para uno como persona. Ordenar, listar sobre todo las cosas que hay que hacer y darle un lugar a cada cosa. El tema de las redes sociales. Generalmente cuando queremos desconectar o que me voy a relajar un ratito y voy a mirar las redes sociales, realmente te quita demasiado tiempo. Y un día decidí desincorporar de mi vida las redes sociales. Tan simple como eso. Y me siento ahora libre. Una de las cosas más importantes es establecer y darte cuenta de cómo quieres vivir. Si tú realmente quieres criar, hacer en paralelo algo más, pero que tampoco te robe todo el tiempo, o si quieres dedicarte a trabajar. Y se puede, se puede hacer siempre y cuando lo tengas muy claro y elijas dentro de necesidades que hay en el mercado lo que tú puedes hacer desde tu profesión, desde tus oficios y habilidades, y de pronto sí hay que complementar con algún curso, alguna formación que te permita lograr hacerlo. Un reto porque ahora toca equilibrar muchas cosas, las necesidades de la peque, horas que se dedica al trabajo, las labores del hogar, los diferentes compromisos, así que bueno, ha sido un reto, pero que se puede. Creo en Dios. Para mí eso es súper importante, me ayuda muchísimo poner todo delante de Él y pedirle fuerzas cada día. Conectarme también con mi esencia, con quién soy yo, las cosas que me gusta hacer para sentirme bien, de vez en cuando arreglarme, aunque simplemente vaya al supermercado, ese tipo de cosas. Intento hacer ejercicios 2 o 3 veces por semana, dándole prioridad a cada cosa que yo sé que me hace bien. Entonces trato de dedicarle un poco de tiempo.